Cuando encuentras un Hola. cuerpo por primera vez, hueles la varilla, se te queda grabado. Es un olor tan fuerte que no lo confundes con nada. El impacto es tan fuerte que no se te olvida el aroma. Lo vas a oler a cada rato. Lo vas a querer encontrar a cada paso. Este es un fragmento del libro Aroma de Teresa Díaz del Guante, y la que habla es una madre buscadora. En México, depende de quién te lo diga, la cifra de desaparecidos puede superar los 100,000 o no llegar a los 50,000. Y no es que no sepamos cuántos son, es que el número cambia según quien tenga el poder de contarlos. En México existe el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un registro que debería ser memoria, pero funciona como un campo de disputa, porque en este país los desaparecidos también desaparecen de las estadísticas. Hay nombres que entran, hay nombres que salen, hay expedientes que se reclasifican, hay personas que aparecen en papeles sin haber vuelto nunca a casa, y entonces la cifra se vuelve política. Más de 110,000 personas desaparecidas registradas oficialmente en 2024, pero organizaciones civiles advierten que el subregistro es brutal, porque no todas las familias denuncian, porque no todas las denuncias se aceptan, porque no todos los casos se investigan. Pero más allá de los números, hay dos palabras que por sí solas deberían estremecernos: madres buscadoras, mujeres que han puesto en pausa su vida para escarbar en la tierra en busca de un pedazo de sus hijos, que saben a qué huele la muerte, que buscan, interminablemente buscan. Las madres buscadoras recorren fosas, campos, hospitales, morgues y oficinas públicas para tratar de encontrar a sus tesoros. Buscan solas ante la indiferencia y la ineptitud de un Estado que no reconoce su dolor, que no se cansa de maltratarlas y de ignorarlas, que las insulta no solo con su incompetencia, sino también con sus números, ajustados a modo, como si una sola desaparición no fuera ya una tragedia. Les decimos madres buscadoras, pero no son solo madres y no son solo buscadoras. Son investigadoras, abogadas, forenses, activistas, denunciantes, tejedoras de redes, contestatarias. Les decimos madres buscadoras, pero son mucho más que eso. Son guardianas de la memoria. Nombrar a nuestros muertos es una forma de devolverlos al mundo. Es un fragmento del Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. En México, las madres buscadores se rebelan contra el dolor personal y lo convierten en una lucha colectiva. Pero además, en este país, buscar también mata. Al menos 20 personas buscadoras han sido asesinadas en México en los últimos años. Otras han sido amenazadas, desplazadas, silenciadas. Ir a excavar un terreno no solo implica encontrar restos, implica entrar en un territorio controlado por el crimen, implica incomodar a las autoridades, implica volverse visible. Y en este país, ser visible puede ser una sentencia. Las madres no solo buscan a sus hijos, también tienen que vivir y sobrevivir mientras lo hacen. Porque las desapariciones en nuestro país responden a patrones históricos de violencia que han cambiado de forma, pero no de fondo. Y no comenzaron en este sexenio y tampoco en el de Felipe Calderón, pero aquí hay ciertas reservas. Los registros son añejos. Según un estudio del Centro de Análisis y de Investigación Fundar, a lo largo de la historia, México ha vivido dos momentos principales en desapariciones. El primero, a finales de la Guerra Sucia, en la década de los 60 y principios de los 70. Esta época se caracterizó por una fuerte represión por parte de las autoridades mexicanas bajo los gobiernos del PRI. En particular, durante esta época desaparecieron de manera forzada aproximadamente 1,200 personas disidentes del gobierno. Sin embargo, el fenómeno se agravó drásticamente y cambió de actores a partir de la guerra contra el narco, iniciada en 2006 por Felipe Calderón. Bajo su mandato, se estableció la militarización como la principal estrategia de seguridad pública, y todo valió madres. Pero en una paradoja estrujante, las madres siempre estuvieron ahí, porque lo que les falta no es solo el cuerpo, es todo lo que ese cuerpo sostenía. El primer caso de desaparición forzada registrado y documentado como tal fue en 1969. Epifanio Avilés Rojas, maestro rural y líder campesino en Guerrero, fue secuestrado por un grupo de soldados y hasta hoy se desconoce su paradero. Durante la presidencia de Luis Echeverría, las desapariciones recrudecieron. Durante ese sexenio surgen los primeros registros de las madres buscadoras. Rosario Ibarra de Piedra
fue una de ellas. No decidió ser activista, el Estado la convirtió. El 18 de abril de 1975, su hijo, Jesús Piedra, fue detenido por fuerzas de seguridad en Monterrey y nunca volvió. Tenía 21 años, estudiaba medicina, era militante, creía, como tantos en su tiempo, que el país podía ser distinto. A partir de ahí, la mujer comenzó un peregrinar que hoy se repite: cuarteles, cárceles, oficinas, silencio. Rosario Ibarra de Piedra no buscó solo a su hijo, lo sostuvo en el lenguaje, lo sostuvo en la memoria, en la insistencia, porque mientras el Estado lo borraba, ella lo nombraba. A Jesús se le acusó de mucho. Se dijo que había participado en el fallido secuestro que terminó en la muerte de Eugenio Garzazada, el empresario regiomontano, símbolo de la élite económica. Nunca le probaron nada y a Garzazada lo lloró el poder. A Jesús, su madre lo buscó hasta la muerte. En el camino, Rosario descubrió con ternura y terror que no estaba sola. En ese recorrido se encontró con otras mujeres que también buscaban, madres, esposas, hermanas buscadoras, mujeres que, como ella, habían sido obligadas a convertirse en investigadoras de su propio dolor, doñas organizadas por el Estado que viajaban a la Ciudad de México para protestar juntas, para exigir juntas, para gritar juntas. En 1977 fundan el Comité Eureka, la primera organización de familiares desaparecidos en México. Hicieron huelgas de hambre en la Catedral Metropolitana, bloquearon carreteras, encendieron una pregunta en el país que nadie quería escuchar, pero que aún hoy sigue rebotando en cada rincón. ¿Dónde están? Lo que hicieron Rosario y las doñas no fue solo buscar, fue nombrar la desaparición forzada cuando el Estado todavía podía negarla y abrir un camino que hoy siguen miles de madres en este país. Juntas lograron algo que hoy parece impensable. En 1978 se promulgó una ley de amnistía que permitió la liberación de cientos de presos políticos y el regreso de exiliados. El comité logró la presentación con vida de más de 148 personas. Pero Jesús, el hijo de Rosario, nunca regresó. Durante décadas, Rosario sostuvo algo que el Estado nunca confirmó ni desmintió del todo, que su hijo seguía con vida en instalaciones militares. Nunca hubo pruebas definitivas, pero tampoco una investigación seria que lo negara. Jesús fue quizá uno de los primeros casos que evidenció algo que hoy sigue vigente. El Estado puede desaparecer a alguien y después desaparecer también la verdad. Desde entonces, las desapariciones en México no pararon. Sin embargo, hubo un momento clave que todavía no es Calderón. A inicio de los 90, en Ciudad Juárez, comenzaron a desaparecer mujeres, en su mayoría jóvenes, muchas pobres, muchas trabajadoras de maquila. Luego eran encontradas asesinadas con signo de violencia extrema. No eran solo feminicidios, era un patrón: secuestros, desapariciones, tortura y abandono en el desierto. Durante años el Estado respondió con negligencia, con revictimización y con una narrativa que insinuaba que ellas se lo habían buscado. Esa violencia institucional es clave porque ahí se ensayó lo que después se perfeccionó en todo el país. Juárez no fue una excepción, fue un laboratorio. En 2006, entonces sí, con Calderón, el repunte de desapariciones fue brutal. A solo 10 días de tomar protesta, el presidente panista hizo una declaración que sería llamada la guerra contra el narco. Ahí cambió la escala del problema. Después del 2006 todo se desbordó. Ya no solo desaparecía el Estado, ya no solo desaparecían mujeres, ahora el crimen organizado había entrado a la escena. Calderón también despreció a las víctimas de su guerra y las llamó daños colaterales. Eso dejó claro que el Estado no les iba a buscar. Entonces, las madres volvieron a gritar, volvieron a salir de sus espacios para tomar el país metro a metro, porque detrás de cada persona que desaparece hay una familia que se rompe, una familia que busca, una familia que convierte su vida en una pausa, porque las familias no buscan solo restos, buscan sentido. Igual que las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, las madres mexicanas comenzaron a protagonizar las búsquedas. No se organizaron porque quisieron, se organizaron porque estaba claro que nadie más estaba buscando. Y cuando entendieron que no eran casos aislados, sino una tragedia masiva, dejaron de buscar sola, formaron colectivas, no para acompañar al Estado, sino para sustituirlo. Porque mientras las fiscalías acumulaban expedientes, ellas salieron al campo con palas, con varillas, con las manos, a escarbar, con la esperanza de que ellas iban a encontrar lo que el Estado se negaba.
La esperanza de las madres buscadoras llegó en 2018, con Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente autodenominado de izquierda en la historia de México. Se reunieron con él cuando todavía no asumía y mirándolas a los ojos les prometió que no habría techo ni piso económico que limitara la búsqueda de las personas desaparecidas. Le creyeron, pero él también las dejó solas y fue más allá. Comenzó a maquillar los registros, a desaparecer a los desaparecidos. Organizó brigadas del gobierno a quienes los mandaron a tocar puertas a las familias de las víctimas para ver si de verdad estaban desaparecidas. Fue algo cruel, pero además perverso. Un estudio de Amnistía Internacional reveló algo que a nadie le sorprende. Las madres buscadoras se enfrentan solas a secuelas psicológicas, a depresión, ansiedad, ataques de pánico, apatía y pensamientos suicidas, porque hay una forma de tortura que no deja marcas visibles y que es la incertidumbre. No saber si está vivo, no saber si está muerto, no saber dónde buscar. Las madres buscadoras viven en un estado suspendido, no pueden hacer duelo, no pueden cerrar la historia, no pueden dejar de buscar. Es una herida abierta que no cicatriza porque no tienen cuerpo y esa espera también las mata, lento, todos los días. Pero también les deja secuelas físicas. Hay estudios que confirman que la mayoría de ellas desarrollan gastritis, diabetes, hipotiroidismo, tumores, cánceres, dolencias cardíacas, enfermedades degenerativas, infecciones, bruxismo y problemas de huesos y parálisis facial. Además, todo lo que tienen que sostener económicamente es con sus propios recursos. Invierten su patrimonio en la búsqueda, se empobrecen, pierden trabajos y más aún, también tienen que vivir con la estigmatización de que la tragedia es su culpa porque debieron educar mejor a sus hijos. En 2023, el portal Quinto Elemento reveló que en los últimos años se habían hallado más de 5,600 fosas clandestinas. Hay muchos casos que son descubiertas por las madres buscadoras que decidieron tomar ellas mismas los picos para escarbar en la tierra con la esperanza de encontrar los restos. La mayoría han sido descubiertas por ellas a pesar del Estado, porque en México también hay otra categoría de desaparecidos, los que sí fueron encontrados, pero nadie sabe quiénes son. Más de 50,000 cuerpos permanecen sin identificar en servicios forenses del país, apilados, almacenados, olvidados en refrigeradores que no alcanzan a contenerlos, en fosas comunes, en bolsas negras. Cuerpos que el Estado recuperó, pero que no devolvió a nadie, porque identificar a un cuerpo requiere algo que este país no tiene: coordinación, presupuesto y voluntad. Así que las madres no solo buscan a sus hijos en las tierras, también los buscan en fotografías de cadáveres, en bases de datos incompletas, en fragmentos, porque en México encontrar un cuerpo no significa encontrar a alguien. Y no se quedan ahí. Cuando todo esto falla, cuando ya nada de esto les alcanza, las madres buscadoras hacen lo impensable: negociar con el crimen organizado. En 2021, el colectivo Madres Buscadoras de Tamaulipas firmó una solicitud dirigida a los líderes del cártel del Golfo en Matamoros. Le pedían permiso para excavar en un campo de exterminio junto al mar. Ahí, en la Bartolina, las madres encontraron 500 kilos de restos óseos calcinados. En Sonora y Sinaloa, las colectivas replicaron el ruego. Les pido a los jefes de los cárteles que nos den permiso para encontrar a nuestros desaparecidos. No queremos justicia, lo único que queremos es encontrarlos y darles sepultura. Las palabras son de Ceci Flores, una de las madres buscadoras más mediáticas y quien recientemente compartió que había encontrado un hueso que pertenece a su hijo, un pedazo de hueso a quien Ceci le dijo: vámonos a casa. De acuerdo con un reportaje del País, al menos 9 cárteles han recibido solicitudes de las madres buscadoras para que las dejen trabajar. Lo que les pedimos es que cuando los maten, los dejen en un lugar visible donde los podamos encontrar. La frase es atroz. Y quizá ahí está el punto más brutal de esta historia, que es que en México hay madres que no pueden ni enterrar a sus hijos y tampoco dejar de esperarlos. Y cuando una madre tiene que pedirle a un cártel que la deje buscar, la desaparición deja de ser de un crimen y se convierte en un sistema que las obliga a aprender lo que ninguna madre debería aprender: a qué huele la tierra cuando su hijo está muerto debajo.